Estados Unidos. Cuba está Pero tampoco fajada está haciendo concesiones hacia el Correcto, pueblo cubano. Porque correcto, Cuba no hace concesiones con nosotros. Ya nosotros correcto. estamos, como decimos, vuelvo a repetir en buen cubano, que esto lo voy a repetir mucho porque es mi esencia. Estamos en el Yuma, comemos un bistec, nos freímos el huevo si queremos, está caro, pero lo freímos todavía. Si no, nos compramos la gallina, tenemos opciones. El de allá no. No, correcto, correcto. Y hay que tener eso siempre en consideración porque es fácil decir, tírate a la calle cuando tú estás sentado en Homestead o estás sentado en Miami comiéndote un pastelito guayaba y decir, vamos, que se inmole alguien. No, Ok, eso no es aceptable, pero evidentemente ha funcionado con un exilio, sobre todo el viejo, que quería y pensaba que funcionaba restricción, duro, vamos a buscarlo, le asfixiamos la economía. Mentira, seguimos manteniendo Texas, seguimos manteniendo con remesa. Lo necesitamos hacer porque cubano primordialmente es buena familia. Eso no va a cambiar. Y no quiero que cambie. El día que a ti no te importe, tu madre, no te importa la patria. Tú no correcto. eres el que vas a ir a levantar un edificio como el de Brickell, pero podemos y tenemos la capacidad. Pero están desesperados. Están desesperados y quieren que salgan, que vayan a la calle. Hay condenas de 15, 20, 25 y cero fuerza, cero liderazgo en esa juventud cubana, cero comunicación, como ahora lo que está pasando. Y sale María Elvira con su perra cara, perdone que yo hable, tan sarcásticamente, no tan descaradamente de ella, porque es más descarada que yo, diciendo que bajen no sé qué aplicación, y yo sé que a mí me sigue todo el mundo de Cuba, la aplicación no funciona. Dejen de burlarse. ¿Es necesario burlarse en la cara? ¿Nos han perdido el respeto? ¿Cómo usted lo ve? Yo pienso que es que la temática, cuando uno tiene un problema que como este, que no se exhausta y que trae tremendas emociones porque estamos todos ligados de una manera u otra. Y obviamente yo estoy ligado tangencialmente porque ya yo no tengo nadie en Cuba. Tengo muchos amigos que he hecho en Cuba que me han enseñado muchísimo de Cuba, pero yo pienso en esas personas. Yo pienso que lo que yo haga aquí, que le causa dolor a ellos, no es bueno. Y ese concepto, vaya, todos los días Marrero está más gordo y Díaz Canel está más o menos del tamaño mío. Y eso estoy exagerando posible un poco. Pero Pero la nariz es más larga. ¡Pinocho! pero lo que sí pienso es que nosotros tenemos que pensar en ellos. Y es muy fácil, como mucha gente te dice, no, no, hay que apretar. Y tu mamá, no, no, es diferente. La mamá mía va a recibir dinero y la mamá mía va a recibir comida. Y ese concepto me parece que es un concepto falso y es un concepto hipócrita. Y el concepto de pedir guerra cuando uno está sentado aquí o montarse en un jet en julio 11, cuando ocurrieron los eventos, y dice, ah, no, los americanos no me dejan ir, rentas un avión No, y ni tú, montarse, yo creo como, que estaba por Dios, ponchado. por Dios. Entonces, eso son cosas absurdas y mentiras que le hacen al pueblo de Cuba, igual que se pusieron a hablar mentiras que que la Fuerza Naval norteamericana estaba al otro lado del horizonte y los cubanos saliendo buscando. Mira, hay que ser honestos con ellos. Fíjate, nosotros no tenemos que convencer a los cubanos que el sistema de Cuba no funciona. Eso se prueba todos los días. Fíjate, el sistema de Cuba no es que ha colapsado por el embargo, es que está colapsando por la incapacidad de ese sistema. Pero fíjate, en Rusia pasó lo mismo. Rusia es un país rico, tiene petróleo, diamantes, oro, recursos naturales, ¿verdad? Es uno de los Razón. países que más riqueza natural tiene, uno de los países más grandes del mundo. Y sin embargo, quedó en la quiebra. El último año de la Unión Soviética fue el comprador de trigo más grande en el mundo, la Unión Soviética. Y fíjate esto, menos de 5 años después, el productor de trigo más grande era la ex Unión Soviética y Rusia. Eran los exportadores más grandes de grano al mundo. Fíjate lo que es un cambio de filosofía. Y entonces tú miras a Cuba y tú miras al agricultor en Cuba que ha sido abandonado a su Sí, destino, a donde hasta hace poco matar una vaca tenía una penalidad más alta que matar a tu que esposa. matar a un Fíjate. hombre, claro. Entonces, esos conceptos que no tienen ningún lugar en el mundo se tienen que discutir para que los cubanos puedan abogar por esas cosas, porque tienes que entender, todos allá son cubanos, los que no nos gusten, los del partido, los que no son el partido, los que están en la cárcel, los que están cortando pelo o los que están limpiando piso. Todos son parte de una nación cubana y esa gente merece un mejor futuro. Y lo único que podemos hacer nosotros de aquí afuera es tratar de darle
ese camino, darle una visión de una cosa diferente y las posibilidades. Y eso entendiendo, ellos miran todas estas peleas aquí y las disfrutan, ¿no? A mí, yo te digo, cuando el carácter que mencionó Jenny me ataca a mí, los amigos en Cuba me llaman y se ríen de mí y se burlan. Cuando hacen un documental sobre mi persona, ¿no? Entonces dice, hey, ¿qué tú le hiciste a este tipo? Y dice, yo no sé quién es ese tipo, pero se pasó buen rato haciendo un documental sobre mi vida. Y Me está siento, bien, se le está valora, se le bien, valora. exacto, pero es parte de esa libertad que en Cuba por mucho tiempo a veces está enfocada contra una persona, que lo hemos visto eso también, y es injusto. Lo que nosotros tenemos que buscar es una comunicación mucho más amplia, igual que el gobierno de Cuba tiene que buscar un entendimiento con los cubanos que viven fuera de Cuba, porque somos una parte grande de la riqueza de Cuba. Somos, Somos en yo muchos creo que somos sentidos. una, sí, somos una buena parte del andamio que mantiene. Exacto, y déjame decirte, y esto molesta a los históricos, pero los cubanos que han venido en los últimos 5 años son tremendos, tienen el nivel educativo superior a los cubanos que vinieron en los años 60, tienen, como dicen los americanos, network familiares, ¿no? Vienen y tienen aquí familia esperándolo, que le pagó el pasaje, le pagó la entrada, tienen trabajo cuando llegan, empiezan a echar para adelante, y eso es digno de reconocer porque hacen a nuestra comunidad más rica y hacen la posibilidad de una Cuba futura mucho más próspera. ¿Me Jenny, toca? seguro. Perdona, mi hermano. Tú sabes No, cómo somos los políticos. ¡Oh! Joe, esta pregunta que te voy a hacer, antemano quiero disculparme porque sé que va a molestar un poco, Dale. pero la razón por qué te la quiero hacer es porque precisamente yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra comunidad es la desconfianza que tenemos en los líderes políticos que hemos tenido, porque siempre se ha sentido como que hay un segundo plano, hay una segunda razón del por qué, no solamente en el mundo político, sino también obviamente los influencers que tenemos. Aparte de eso, otra de las cosas que últimamente, ejemplo vivo, son los cubanos que estamos aquí, I-220A, que no se hace nada por ellos los que están aquí, sin embargo, abogamos por los que están allá. Entonces, por eso crea todo este conflicto y desconfianza. Así que, sin más rodeos, aquí te va la pregunta. Algunas personas en la comunidad han expresado dudas sobre las intenciones detrás de propuestas relacionadas con Cuba, ya sea viniendo de líderes políticos o figuras mediáticas. En tu caso, ¿cómo aseguras que tu motivación está centrada en el beneficio del pueblo cubano y no en intereses personales o económicos? ¿Por qué deberían creerte a ti? Mira, yo no me voy a poner sobre nadie, ¿no? Todas las propuestas son válidas, las buenas, las malas y las indeseables, los cubanos van a tener que medir eso. Yo tengo una trayectoria bastante larga y como cuando me estudias un poquito, a mí me han criticado los republicanos, los demócratas, me han criticado los comunistas, me han criticado los derechistas aquí. Eh, Lo que yo te puedo decir es que yo hago las cosas a buena fe hasta que yo encuentre que me he equivocado o que he hecho algo mal. Y hay postura, por ejemplo, yo viajé a 17 diferentes países a traer cubanos que eran remanentes de lo que fue la Embajada de Perú y los eventos en Mariel. Muchos cubanos que se pusieron para irse de Cuba, cuando hacían esa documentación, si no se podían ir, les quitaban el trabajo, se quedaban trabajo en sus casas, compraban visas para otros lugares en el mundo y muchos de esos cubanos yo los fui a buscar, tanto a Europa, fui a Rusia y recogí lo que decían los gusanos rojos, que eran los hijos de la nomenclatura cubana que habían ido a estudiar a Rusia y que cuando regresaban a Cuba, porque habían visto la perestroika, no los dejaban practicar su profesión. Igual que traje muchos cubanos por todo, presos políticos de Venezuela que habían estado abandonados ahí. Mi trayectoria es bastante clara. Puede ser que gente discrepe de ella o no, pero de nuevo, no como ninguna de esta gente. A mí, yo he tenido un puesto nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Quiere decir que el FBI me investigó, los órganos de inteligencia me investigaron porque tenía un clearance de seguridad. Y cuando corrí el Congreso, pues igual, uno tiene información a sus manos que otras personas no tienen. Eh, no me tienes que creer, no me tienes que aceptar, ni yo quiero ser presidente de Cuba, ni No, no alcalde yo, de Cotorro. No.
Para Yo lo aclarar, entiendo. es para la Pero comunidad, para que yo la lo entiendo. comunidad, Yo lo yo entiendo. creo en ti, yo te apoyo. Yo lo entiendo. Es para que la comunidad entienda de que Yo todos entiendo. esos prejuicios que precisamente ese otro influencer ha tratado de, y tú sabes, Pero, inyectarle a nuestra yo lo sé. comunidad. Pero a veces, mira, uno no puede mirar a estos guajacones de la orilla y preocuparse por ello. Cuando yo entro a la selva, a mí me preocupan los cocodrilos, los osos, los leones, pero los guajacones que están ahí en el charquero, yo no me meto a discutir con ellos, eso no es lo que yo estoy haciendo. Yo Así estoy es. tratando de hablar a una comunidad mucho más amplia, a una gente que están pasando la de Caín y que mis rencillas personales con, con una vedette o con un político en Cuba no tienen nada que ver con lo que yo estoy tratando de Aquí hacer. tenemos a mi querido abogado, a Karel Suárez, y está mandándote un saludo, Joey. Dice saludos a Joey García. Un Felicito mucho saludo, a Karel, es el tremendo ángel de mi muchacho. guarda. Exacto, así mismo. Saludos, Karel. Sí, yo en realidad lo digo, por supuesto, no para convencer a ese individuo. Ese individuo tiene sus convicciones y en Correcto. realidad, como a mí tampoco me interesa lo que él piensa. Yo lo digo más bien por toda esa comunidad que le cree, que lo escucha. Y creo que nosotros necesitamos tratar de romper ese hielo y tratar de abrir esa puerta y dejarle saber, aquí no está el peligro. Y creo Correcto. que precisamente por eso es que quería preguntarte eso, porque yo Y pienso que ellos lo que y te creen entiendo. Yo lo es que entiendo. yo estoy haciendo esto porque lo que quiere es hacer negocio nada más que abra en Cuba. Y mi punto hacia eso es, ¿y qué? O sea, ¿qué tiene Mira, que ver que las personas hagan negocios en Cuba? Todos se van a beneficiar. Un capitalismo, por eso es capitalismo, para que todos se eh, beneficien. estoy de acuerdo, pero fíjate, siempre y cuando uno está diciendo lo que. Déjame decir esto, porque hay grandes dudas de lo que yo hago en Cuba. Yo ayudo a las pymes en Cuba. Yo me puse para ese proyecto y lo hago no porque soy gran empresario, soy bastante mediocre como empresario, igual que como político, pero lo que trato de hacer es abrir la posibilidad. Y como yo estaba trabajando con ellos, pues yo me puse a eso. Y eso quiere decir, lo fácil es decir, hagan esto y no lo hago yo. No, yo sí lo hago. Y fíjate, lo hago a mi riesgo de mi negocio porque cuando yo digo cosas como lo que estoy diciendo, por ejemplo, en este momento yo no puedo ir a Cuba, no me dejan ir a Cuba. Me han dicho específicamente, yo siempre tengo unas condiciones donde yo tengo que decir antes que voy, cuando pido ir, llevo más de 4 meses que no me dejan entrar a Cuba. eh, pero es lo que es, yo no voy a cambiar. Había un gran político checo que yo conocí muchos años atrás, que murió, que se llama Schwarzenberg, y era un checo que fue ministro de Relaciones Exteriores, pero un checo que vivía en Francia, porque se fue del comunismo. Bien me hizo el cuento, dice, cuando ellos me dejaban entrar, yo entraba, porque ese era mi país, no el de ellos. Me votaron muchas veces y me tenía que ir. Me negaron la entrada muchas veces y tenía que virar de nuevo a París. Pero lo que no dejaba es que ellos, las condiciones de ellos controlaran lo que yo hiciera. Yo posiblemente no puedo entrar, pero no es por falta de tratar, porque Cuba nos pertenece a los cubanos. Y si nosotros decimos que todo el mundo que en Cuba es malo y que Cuba se tiene que morir de hambre o tiene que desaparecer todos los cubanos, como dicen, todo el mundo en Cuba es una basura. Bueno, pero entonces ¿para qué tú luchas en Cuba? Ponte a luchar para otra gente, ponte a los deshabilitados aquí o los ciegos allá, lo que tú quieras hacer, los que tienen hambre en África. Pero si tú piensas que los cubanos somos malos, ponte a trabajar en otra cosa. Si todo lo que tú dices del pueblo cubano es que son unos arrastrados, que son unos entregados, entonces, ¿quién tú quieres liberar? Si esas son la gente que yo he encontrado en Cuba gente magnífica, igual que las que encuentro aquí. Y lo fascinante del sur de la Florida es que no hay nada particularmente especial del sur de la Florida, excepto la gente que vive aquí, que dan ese porvenir, ¿no? Esto es un pantano que produce poco y sin embargo es sumamente productivo, precisamente por la gente que compone esta sociedad. Y esa gente, hay 9.3 millones de ellos, menos de 90 millones de los Estados Unidos, que dependen de nosotros. Y nosotros debemos tener que cruzar todo lo posible para que esa gente tenga una mejor vida. Eso no quiere decir que se sometan al comunismo, pero que busquen alternativas dentro de lo posible para hacer un mejor futuro para ellos. Te toca, Gracias. Tata.
Óyeme, una disculpa porque se me fue el internet y me caí. Después No, pero fíjate, nosotros, como somos cubanos, leemos mente. Te reformamos tu pregunta y la contesté. Así que siga para la próxima. No, pero yo no la escuché yo, así que lo siento. Lo cuentas todo, mi amor, lo cuentas todo. Yo no la pude ni formular porque se me fue el internet en ese momento. Nada, decía que, en resumen, que desde dentro de Cuba, la visión durante la época de Obama fue muy diferente o posiblemente bastante diferente a la visión que tuvieron ustedes desde aquí. Yo sé que tú eres uno de los políticos o excongresistas que abogas por las conversaciones, por el diálogo, por el entendimiento y por el acercamiento. Apoyaste mucho a los militares. Te puedo parar ahí porque es una cosa importante y una distinción que yo pienso. Si nosotros no estamos dispuestos a hablar ahora, cuando el secretario de Estado es un cubano americano, cuando los republicanos que votaron por este presidente están en el poder, si no estamos dispuestos a hablar ahora, ¿cuándo vamos a hablar? Cuando no tenemos poder. Porque el ejército no lo van a prestar. La infantería norteamericana no van a decirle, mira, Mario Díaz Balart, aquí está el ejército norteamericano, ve y libera a Cuba. Eso no va a pasar. No, y Dios quiera que no, porque mi hijo es soldado, mi hijo está en el Army. Yo no quisiera por nada del mundo que por favor, por alguna casualidad de la vida. Pero fíjate, más que Ay, estoy lista para la próxima pregunta por lo que acabas de hablar. Quiero contestar esto. Me toca a mí. La única pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Antes decirte que en esa parte que ahorita estabas diciendo de que debemos convencer a los cubanos de la isla, ahí yo discrepo porque creo que casi que puedo asegurar que no se podrán convencer a esos cubanos de la isla, que son muchos más que los que hay aquí, por muchos que hay aquí, mientras las sanciones se mantengan intactas, mientras el recrudecimiento se mantenga y toda esa hostilidad. Pero bueno, yo sé que esa no es tu postura, esa no es tu posición, todo lo contrario. Nosotros padecemos del mismo mal. Tampoco así, pero bueno, aclaro eso luego. Okay, sí. Bueno, el asunto es que yo quiero saber solamente, con la experiencia que tú tienes, para nosotros como pueblo, como comunidad cubana americana, como personas normales, lineales, de a pie, ¿qué tú crees que podemos hacer para tratar de lograr eso que tanto tú quieres y muchos de nosotros queremos? Bueno, primero de todo hay que darse cuenta que entre nosotros tiene que haber, fíjate, yo no abogo por la unidad, porque abogar por los cubanos son difíciles de unir. No, y yo no tengo la capacidad de un cura buscar todo el mundo que llegue a un consenso. Eso no va a pasar. Y en particular porque ya hemos mencionado gente que no les conviene el consenso. Lo que le conviene es la pelea. Entonces, es imposible hacer un grupo con alguien que no quiere estar en un grupo. Es particularmente porque yo no soy parte de ningún grupo, porque yo no quiero que me controle nadie lo que yo diga. Fíjate, hay veces que yo digo, mira, la idea de Chicho el Cojo no es la perfecta, pero se acerca a mí, déjame quedarme callado o apoyar a Chicho el Cojo. Pero sí te digo que nosotros como cubanos, fíjate, aunque yo no voté por Donald Trump, he conocido a Marco Rubio, que era un muchacho, la primera vez que aspiró, yo toqué puerta por Marco Rubio, yo era estaba en la fundación y él me parecía como una estrella, un futuro. Yo no temo que Marco Rubio pierda su sentir de cubano cuando negocie. Yo lo que no quiero es que Marco Rubio haga las cosas que hemos hecho en el pasado que han sido fracasados. Cerrar los aeropuertos en Cuba, cerrar las remesas, cerrar los envíos, porque eso lo que va a hacer es que todo el mundo que quiera su mamá va a encontrar una manera de que le llegue la ayuda a la mamá. Le va a costar más, va a poder ayudarlos menos y eso no va a cambiar la situación en Cuba. Y este concepto es que si de verdad hacemos el embargo, liberamos Cuba, es una falsedad. Entonces, yo soy de la opinión, para contestar tu pregunta, es que nosotros no es que nosotros tengamos que convencer a los cubanos de lo que ellos tienen que hacer. Nosotros lo que tenemos que ayudar al cubano a poder realizarse, poder encontrar ese camino entre ellos. Y desde aquí tenemos el don que somos de un estado importante y que los cubanos votamos fuerte. Fíjate, votamos por Trump y ahora nos está votando. En este momento, hoy, decidió la Corte que le va a quitar el derecho de trabajar a 500.000 cubanos. Estamos hablando además de 300.000 venezolanos, casi 100.000 haitianos, casi 100.000 nicaragüenses. Son alrededor de 110.000 cubanos. Ahí tenemos nosotros una voz. Ahí nosotros tenemos una voz y debemos ejercerla. Debemos llamar a la oficina de Mario Díaz Balart. Mira, tú vas a la oficina hoy en día de María Elvira, de Mario o de Carlos Jiménez, está lleno de gente que dicen, yo estaba
para la visa humanitaria, mi familiar está en México, mi mamá está en medio del trámite familiar, yo tengo mi madre que la quiero traer y es muy viejita para que vaya a Guyana a hacer 2 semanas de espera en ese país. Todo eso son crueldades que con el poder que ellos tienen pueden cambiar. Claro y tú que eres sí, pero clásico ellos ejemplo. tienen demasiado miedo al presidente. Exacto. Y eso Le no es vuelvo a la justificable. pregunta y Una cosa es poder y otra cosa es querer. Y yo creo exacto, que y estoy otra de cosa es acuerdo. conveniencia y acomodamiento a lo En que te menos de están 2 dando. años Clarita, ellos tienen Clarita, elección. mi pregunta, no, Pero no un hablen de momento, eso, que mi no, pregunta va a porque ser me eso. toca a mí, porque yo no Por voy a eso, meter dale, con bueno, una dale, joven, pero no no te te pongas extensa así, como la última vez que porque tuviste ahí nadie media puede hora. luchar con la mujer de Joey García que va para el cine, ni Por tú ni eso, yo, ni dale, ella, dale. ni nadie. Entonces, pero espera. Esto es rápido, esto es rapidito. Yo A ti se contigo te la ha llamado respuesta. muchas veces el enemigo del pueblo cubano porque tú apoyas el levantamiento del embargo. Estamos claros. ¿Quién realmente se ha beneficiado con el embargo? ¿El régimen o la maquinaria política de Miami? Bomba. ¿Cuál? Fíjate, A calzón quitado. No tengas a miedo. calzón quitado. Y déjame decirte, a calzón quitado te digo que no es que... A mí, ¿Puedo interrumpir un a mí, segundo? dale. Puedo añadir a la pregunta a ella porque es la misma Ahora se me Bueno, cortó. estamos en la sinopsis. temática. Vamos a Añade, seguir. dale. Para que se, Yo puede. honestamente no... Para que dé un final, Dale. en tu opinión, ¿cuál es el verdadero motivo por el que líderes como María Elvira Salazar, Marco Rubio y otros congresistas cubanoamericanos se oponen con tanta firmeza a cualquier forma de diálogo con Cuba? O sea, ¿Crees que levantamiento se de trata de convicción ideológica, cálculo político, presión del electorado del sur de la Yo te lo Florida o respondo. hay otros intereses en juego? Pero Sí, yo, pero yo quiero Ya, muteate. yo te voy a decir Ya. que son varias cosas. Fíjate, vamos a empezar al núcleo del embargo. Porque a veces en la vida a alguien le dejan algo y eso es lo único que uno ve. La opción que uno ve es lo que te dejaron, ¿no? Clarita estaba en la lucha y ella se cansó y se murió, pero ella tenía esta lucha y yo agarro esos mismos implementos y sigo haciendo lo mismo. Pero hay una frase norteamericana que dice, cuando tú te encuentras en un hueco, lo primero que debes hacer es parar de seguir excavando en ese hueco. El embargo fue diseñado por los norteamericanos para castigar a Cuba por las incautaciones de propiedad de los norteamericanos, no de los cubanos. Pero como ese era el instrumento que quedaba, pues nosotros nos pegamos ahí como manera de pegarle a nuestro opresor. Y déjame decirte, hemos sido exitosos en eso. Indudablemente que no hay país en el mundo que tiene más sanciones que Cuba. Hay Sí, los hay que tienen más, 230 pero no tan largo y afectan no, más pero bien no al pueblo, más, pero tanto. no más. Por ejemplo, tú puedes ir a Corea del Norte sin excusa. Bueno, ahora Trump lo cambió, pero a Cuba tú tienes que tener una excusa y hay 12 categorías y si tú no estás en esas 12 categorías, violaste la ley. Entonces, parte de lo que yo te digo, Jenny, no es que se beneficien, es que